Bien, hoy día entonces volvemos a Juan, vamos a ver el capítulo 9. Hoy día vamos a leer mucho, harto. Y vamos a ver los primeros 3 versículos, que son estos. Jesús había dejado una extensa conversación con los fariseos, con los líderes judíos en el templo, y en algún momento posterior a eso, pudo haber sido saliendo del templo, en algún lugar, tiene este encuentro con un hombre ciego. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Puede tomar asiento, ya se oró por la palabra. Como les decía, este encuentro tuvo lugar en algún momento posterior, no sabemos cuán posterior, cuán lejos del templo, o tal vez en el mismo templo. No era extraño que cerca del templo o en el mismo templo la gente o ciegos o paralíticos esperaran ahí limosnas, que le dieran dinero. Ahora, este hombre no está pidiendo limosnas, es Jesús el que lo ve. Este hombre no dice nada, este hombre no, por ejemplo, como Bartimeo, que al escuchar a Jesús grita: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. O como otros personajes que al saber que estaba Jesús corrían, pero él nada, no, incluso tal vez iba caminando por la calle ciego, pero iba ahí y Jesús lo vio, y algo pasó entre que Jesús lo ve que hizo que los discípulos hicieran una pregunta. Ahora, algo importante, y es algo bien fundamental. El milagro de esto, bueno, más adelante lo sabemos. El ciego termina recibiendo la vista, ¿sí? Jesús hace una mezcla entre saliva y lodo, se lo unta en sus ojos y el hombre termina viendo. Luego, más adelante, que lo vamos a estudiar en los mensajes que vienen, hay una discusión entre los fariseos y el ciego, entre Jesús y los fariseos al final. Pero el milagro más importante no es que el ciego haya recibido la vista. El milagro más importante está al principio. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahí está el milagro, que Jesús viera a este hombre. Y la Biblia de alguna manera nos muestra cómo los enfermos, los lisiados, los leprosos, entre otros, eran bien menospreciados. Cuando, por ejemplo, Bartimeo le grita a Jesús pidiendo que lo sanara, los discípulos tratan de callarlo y de echarlo a un lado porque estaba molestando a Jesús en su pensamiento. Y hasta cierto punto, todos este tipo de personas que tenían alguna enfermedad eran menospreciadas, eran excluidas, y nadie ponía sus ojos en ellos, nadie, ni las autoridades, ni nadie. Pero aquí Jesús es el que ve a este hombre. Evidentemente el hombre no puede ver a Jesús, pero los discípulos tampoco pusieron su atención en él, ni su familia, ni nadie. Este hombre estaba solo aparentemente, y fue Jesús el que puso sus ojos en él. Muy similar como el paralítico de Betesda. Jesús entra al estanque de Betesda, estaba lleno de enfermos, y Jesús caminando en medio de ellos, nadie le prestaba atención a Jesús. Y es Jesús el que se detiene y le habla a un paralítico, y luego lo sana. Esta circunstancia es muy similar, y vamos a volver más al final, bien al final, nuevamente a este punto. Jesús pone sus ojos en este ciego, y eso es lo importante, porque en todo su problema, que no era un problema, no es un joven, no es un niño, es un hombre, es un adulto, lleva toda su vida ciego. Muy seguramente su familia lo haya dejado a la deriva, porque terminaban siendo una carga muy pesada para ellos, sobre todo si ya eran adultos. La sociedad los relega a un segundo plano o tercer plano, y en todo ese problema, esa dificultad, Jesús lo ve y pone sus ojos en él, deliberadamente, solo por su propia voluntad, ¿sí? Ese es el primer punto. ¿Estamos? ¿O no pasa? ¿Se me pueden ayudar, por favor? Avanzando. Bueno, ahí vemos el primero. Al segundo, porfis. Ahí está. Le preguntaron sus discípulos, Jesús lo ve y dice, le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Algo entre medio tal vez pudo haber hecho que los discípulos hicieran esta pregunta, porque Jesús lo ve y los discípulos le preguntan. ¿Por qué le preguntan inmediatamente?
Eso, al menos el texto no nos da esos detalles. Aparentemente Jesús lo ve, hay algún cruce de palabras, y entre medio de eso los discípulos hacen esta pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El punto importante acá es que los discípulos asumen que es el pecado la causa de este mal. Asumen directamente, o es el pecado de él, o es el pecado de sus padres, ¿sí? Ahora, es bien particular la manera de pensar de los discípulos, porque él era ciego de nacimiento, y eso lo dice el primer versículo, antes de la pregunta. Y ellos dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Él, en qué momento pecó para nacer ciego él? ¿En qué momento lo hizo? De ninguno. Entonces, ¿por qué preguntan si pecó él o sus padres, si él nació en esa condición? El punto importante es que ellos le atribuyen este pecado, este mal, al pecado. Y aquí podemos hacernos una pregunta: ¿el pecado puede producir estos males? ¿Puede producir el pecado estas circunstancias como una enfermedad, una ceguera o cualquier otra enfermedad? Y la verdad es que sí, debido a sus consecuencias. Y en la Biblia hay escenas en donde por el pecado ciertas personas fueron heridos con enfermedades. Por ejemplo, la hermana de Moisés, cuando Aarón y su hermana estaban tramando para de alguna forma tratar de quitarle el liderazgo a Moisés, Dios castiga a la hermana, quien había sido toda la artífice de todo este plan, quien habló en contra de Moisés, la castiga con lepra a causa de su pecado. Vemos cómo el pecado causa esta enfermedad. En el Nuevo Testamento hay una historia en donde el rey Herodes se atribuye la gloria a sí mismo y no le da la gloria a Dios, entonces Dios lo hiere con una enfermedad mortal. Y el pecado termina causando esta enfermedad, este mal. Ahora, la pregunta es si todos los pecados causan enfermedades. No todos los pecados causan enfermedades. David, cuando él pecó, él escribe en uno de los salmos: cuando yo callé, enfermé, mis huesos envejecieron a causa del pecado, ¿sí? Pero hay que hacer una distinción entre consecuencias del pecado y el pecado heredado. Hay que hacer la distinción entre esas dos cosas, porque ¿el pecado puede causar estos males? Sí. Y la pregunta es: ¿cuál de los dos pecó para que el mal sucediera? ¿Él o sus padres? ¿Él en qué momento pecó? En ninguno, si fue de nacimiento. Entonces él no pecó para que le sucediera esto. Entonces sus padres pecaron para que él naciera así. Ahora, ¿el pecado de nuestros padres pueden ser heredados? Y esa es otra pregunta. Por eso hay que hacer esta distinción: consecuencias del pecado y el pecado heredado, que no son las mismas cosas. Por ejemplo, si una madre que está embarazada fuma y toma deliberadamente sin ningún control, las probabilidades de que su hijo nazca, primero las probabilidades de que su hijo nazca son bajas, pero de que nazca sano son bajísimas y pueden nacer con enfermedades. Ahora, si el niño nace con enfermedades, ¿hay un pecado en el niño? No. ¿Eso es un pecado heredado? No, esa es una consecuencia de un pecado, no un pecado heredado, ¿sí? Por eso hay que hacer, vuelvo a repetir, la distinción entre consecuencias de un pecado y el pecado heredado, porque lo que están asumiendo estos hombres es que el pecado fue traspasado a este hombre para que él naciera en esa condición. Y esa es una pregunta: ¿el pecado puede ser heredado? Y la respuesta es un no rotundo. No hay un pecado que pueda ser transferido a otro, eso no existe. La única transferencia de pecado que ha existido en la historia de la humanidad fue en la cruz con Jesús, en donde todos nuestros pecados fueron transferidos a Cristo. Pero mis pecados no son transferidos a mis hijos, ¿sí? Ezequiel 18, 19 al 20. ¿Cómo, se preguntan ustedes, no pagará el hijo por los pecados del padre? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Una cosa es sufrir las consecuencias del pecado, y nuestros pecados tienen consecuencias, no solo a nosotros mismos, sino al resto. Y la otra es esta idea de maldiciones generacionales, en donde los pecados son transferidos por generación en generación. Eso no existe. La Biblia dice textualmente: si yo como padre peco, mi hijo no tiene absolutamente ninguna culpa. Si mi hijo peca, yo no tengo culpa. Cada uno de nosotros, mi hijo y yo, pagaremos nuestros pecados y nos arrepentiremos de nuestros pecados
pero los pecados de él son de él y los pecados míos son míos. Lo que vamos a vivir lastimosamente y con mucha seguridad, si así sucede, al momento de pecar, son las consecuencias de nuestros pecados. Pero eso no ejerce culpa sobre la persona que vive las consecuencias. La culpa la tiene el pecador. El que vive las consecuencias, lastimosamente, así funciona la vida. Así funcionamos. Nuestros hechos tienen consecuencias y muchos pueden salir lastimados por un pecado. Pensemos, la Biblia, uno de los mayores, de los pecados que tiene mayor trascendencia en la historia, si se puede llegar a decir así, es el pecado de Abraham, cuando tiene un hijo con Agar. Esas consecuencias hasta el día de hoy se siguen viviendo. Pero el punto acá, y que creo que quede claro, es que el pecado sí produce males, pero el pecado no es heredado. Las consecuencias, si mi hijo llega a producir algún mal, no es por mis pecados que hayan sido heredados. Pueden ser por sus propios pecados o por las consecuencias del mío, pero no hay pecado heredado. Si mi papá fue alcohólico, ese pecado se me heredó, yo soy alcohólico. Eso no existe. Yo soy culpable de mi pecado, no mi padre. Si mi papá era un abusivo y era un maltratador y yo también lo soy, yo no me puedo escudar diciendo es que es un pecado, es una maldición generacional y el pecado de mi padre me fue transferido. No, esa es mi culpa, es mi pecado. No, si ambos cometimos el mismo pecado, cada quien se tiene que arrepentir, pero no existe el pecado transferido. Eso no funciona así. Ahora, ¿era este pecado consecuencia, o esta condición de ceguera, consecuencia del pecado de los padres? La verdad es que no, evidentemente, porque el pecado no es transferido. ¿Era el pecado una consecuencia? Entonces, si el pecado no es transferido y este hombre no está en esta condición por el pecado de sus padres, pero ¿pudo haber sido esta condición una consecuencia del pecado de sus padres? Pudo haber sido, pero Jesús aclara y Jesús dice, no, esto no es por el pecado de nadie. Y esta pregunta de los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres para que él naciera así?, cae en un tipo de pensamiento que muchos siguen teniéndolo al día de hoy, pero es bien antiguo, se ve mucho en el Antiguo Testamento, y es un concepto que se conoce como justicia retributiva. ¿Qué significa eso? Es una manera muy sencilla de ver el mundo. Si yo hago lo malo, me van a suceder cosas malas. Si yo hago lo bueno, me van a suceder cosas buenas. Y así de sencillo es la vida. Ahora, eso no funciona así en la vida. No es así, no es blanco-negro, porque entre el blanco y el negro hay muchísimos grises. Y esta idea de justicia retributiva es muy clara y evidente en la historia de Job. Porque en la historia de Job vemos a un hombre inocente, inocente en el sentido humano, porque evidentemente no es perfecto, pero Dios dice que él se siente orgulloso de su siervo Job. Y aún así le pasan calamidades terribles. Pierde todos sus hijos, pierde todas sus riquezas, su esposa lo deja, cae enfermo y sus amigos están en un gran discurso criticándolo constantemente. Entonces está solo, abandonado. Y Dios no le da respuesta en un buen tramo de todo el desarrollo del libro. Y los amigos de Job dicen, es que si tú estás mal, es porque algo hiciste mal, porque así funciona. Entonces, de algo tienes que arrepentirte. Y Job dice, es que yo no he hecho nada malo. Entonces, si yo no he hecho nada malo y me están pasando cosas malas, aquí hay una injusticia. Y esa es una de las cosas que termina alegando Job en algún momento de la discusión. Este es el pensamiento de la justicia retributiva. Y al día de hoy muchísimos todavía lo tienen. Que si yo hago lo bueno, me van a pasar cosas buenas. Y en la práctica aparentemente es al revés. Porque hoy día los que hacen el bien les termina yendo muy mal. Al menos en la práctica, en lo físico. Y a los que hacen el mal, aparentemente les va muy bien. Son muy exitosos, tienen mucho dinero, no tienen falta de nada. Y eso es algo que incluso en el Antiguo Testamento, con esta idea de justicia retributiva, también hay discusiones o conflictos. Hay un salmo, el Salmo de Asaf, en donde él justamente ve esta inconsistencia entre hacer el bien, recibir lo bien, hacer lo mal, recibir lo malo. Y él dice, yo veo que los injustos son gordos, son anchos, comen y comen, les va bien, hacen lo malo y no sufren ningún mal. Y Asaf en un momento se cuestiona a sí mismo, en vano he hecho el bien, en vano me he guardado. Y él termina razonando diciendo al final, entra en sí y dice, no, he pensado mal, porque su fin, el fin de los malos, está asegurado. Pero mi deleite está en la presencia del Señor.
y en Él esperaré, en Él confiaré, si podemos resumir de alguna forma el Salmo. Pero estaba esta dicotomía o este conflicto entre esta justicia retributiva que no se veía muy bien. Incluso hay pasajes, por ejemplo, el libro de Eclesiastés termina diciendo lo mismo. La vida es muy compleja, no es tan sencilla como si haces lo bueno, recibirás lo bueno, si haces lo malo, te irá mal. No es tan sencilla la vida es mucho más compleja. Entonces Jesús responde, si este hombre está viviendo un mal, no es porque haya hecho un mal. No fueron sus padres, no fue él. Y aquí está la respuesta de Jesús. No es que pecó el ciego, ni sus padres, ¿sí? ¿Quién pecó? Nadie, sino para que las obras de Dios se manifestasen. Los discípulos no lo preguntan, pero hoy en día a ciertos grupos de cristianos hubiesen preguntado, ¿quién pecó, o sus padres? No, ninguno pecó. Entonces debe ser algún demonio. Debe ser una enfermedad a causa de algún demonio. ¿Pueden los demonios producir alguna enfermedad? Sí. Vemos pasajes en donde ciertos endemoniados, a raíz de los demonios, tenían enfermedades. Y cuando eran los demonios echados fuera, ellos eran sanados. ¿Todas las enfermedades son demonios? No, en lo absoluto. Y en la Biblia vemos muy pocos casos. Solo pocos, ¿sí? No fue el pecado personal, no fue un pecado heredado, no fue un demonio. ¿Quién fue el causante de este mal? ¿Sí? ¿Quién fue el causante? Fue Dios. Fue la voluntad de Dios. El propósito de este mensaje justamente es eso, que nos detengamos en este punto. Por eso nos seguimos avanzando en los versículos que siguen. Porque hoy en día tendemos y es muy sencillo, es muy fácil hacerlo, todos los males de la vida y los que me pasan a mí personal son producto o del pecado o son producto del demonio. Cuando sí, pueden producir y producen males. El mayor mal de este mundo es el pecado. Ese es el mayor mal. Y Satanás aporta lo suyo, también haciendo daño. Vino a robar, a matar y a destruir, dice la Biblia. Pero hay una cierta perspectiva de la soberanía divina que tendemos a ignorar. Y es que hay circunstancias que Dios sí provoca. Y las provoca más a menudo de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Si nos preguntamos, ¿Dios puede causar el mal? La respuesta debe ser un rotundo no, porque Dios no hace nada malo. Y caer en esta discusión desde una perspectiva moral es peligrosa porque la miramos desde nuestra moral. Una moral torcida, una moral que está contaminada, una moral que es muy limitada, además, y no desde la perspectiva divina, una perspectiva que está fuera de nuestro alcance, además, ¿sí? Entonces, debemos ser sinceros y reconocer que nuestra percepción de lo bueno y lo malo no es muy certera, al menos desde un plano de vista con mayor profundidad, porque vuelvo a repetir, nuestra vista es muy limitada, muy limitada. Por ejemplo, si llega un familiar y nos dice un llamado telefónico, ¿sabes qué? Murieron todos mis hijos, perdí mi casa, quedé en bancarrota, cero, mi esposa me abandonó, estoy enfermo. Y tengo un par de personas que se dicen ser mis amigos y lo único que hacen es criticarme. ¿Qué pensaría yo? ¿A él le pasó algo bueno o algo malo? Qué terrible lo que le pasó, ¿verdad? Ojalá no le pasara a nadie. Pero esa es nuestra vista limitada. Y eso es lo que le pasó a Job. Pero desde una vista mucho más alta, desde una perspectiva divina, a lo que Job le pasó fue bueno. Porque hubo un propósito detrás de esa obra y de ese trabajo, ¿sí? Y debemos reconocer lo que nos dice las Escrituras. Isaías 55, 8, 9. Mis pensamientos, es lo que dice el Señor, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La manera en la que Dios ve las cosas es muy distinta a la que nosotros la vemos, porque Dios lo ve desde la eternidad. Él no solo ve el acontecimiento, Él ve todo el proceso y el resultado. Nosotros que vemos lo que está pasando delante de nuestros ojos, ni siquiera podemos ver lo que está pasando en nuestro corazón o en el corazón de los demás. Eso escapa a toda nuestra capacidad de detección. De manera que cuando decimos, no, esto es malo, lo hacemos con muy poca información, muy poca. Pero desde una vista divina, eso puede tener una carga moral completamente
distinta, completamente contraria a la que nosotros pensamos. Y debemos hacer una distinción. Una cosa es el mal y otra cosa es el castigo o el juicio divino. Esas son cosas distintas. Si, por ejemplo, si un hombre asesina deliberadamente a otro, sin ningún motivo, ¿esa muerte es algo malo o es algo bueno? Es algo malo, porque es injusto y va en contra de lo que Dios dice, ¿sí? Una muerte injusta. Pero si un juez dicta pena de muerte sobre un asesino que mató a 15 personas y esa persona termina muriendo en la horca, ¿esa muerte es buena o es mala? Es buena, porque es justa y está de acuerdo a los principios divinos. Porque una es un mal, el asesinato deliberado de una persona, y la otra es un juicio justo. El juicio justo es bueno. El mal deliberado es, valga la redundancia, malo. Y eso es lo que debemos hacer la distinción al mirar la obra divina. Dios, su obra, hablando de estos males, ¿sí? Son un juicio justo. Y en esta categoría caen, por ejemplo, el diluvio en la época de Noé. Toda esa generación murió porque estaba completamente corrompida. Sodoma y Gomorra, completamente corrompidos. Incluso la propia nación de Israel vivió el juicio de Dios por sus pecados, en donde Dios pacientemente esperó su arrepentimiento, con gracia y misericordia los llamaba una y otra vez, y ellos insistentemente desobedecían a Dios. Ellos sufrieron las consecuencias del castigo divino y fueron destruidos en más de una oportunidad. Y eso al día de hoy también pasa hacia nosotros, siendo sus hijos. Hemos podido experimentar el juicio divino, el castigo de Dios hacia nosotros mismos. Hay una diferencia entre el mal y entre el castigo o el juicio de Dios, ¿sí? Debemos ver o entender que Dios sí puede producir cosas que a nuestros ojos sean malas. Fíjense lo que dice Isaías 45, 6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios puede provocar circunstancias que a nuestros ojos sean malas, pero que en una perspectiva divina sean buenas, sí, y lo hace constantemente. Jesús mismo, en esta misma línea, Jesús dijo, ustedes piensan que yo vine a traer paz. Y no, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, yo vine a traer división, a poner al Hijo contra el Padre. Porque eso es una de las cosas que provoca el evangelio, el cristianismo. Que unos lo amen y que otros lo rechacen, ¿sí? Es muy similar a esto, la frase que dijo Jesús. Ahora, esto como juicio, como castigo tal vez a los demás, pero ¿y qué pasa cuando no hemos hecho nada malo? Entre comillas, ¿sí? Porque buenos no somos. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando no hemos hecho nada malo y aún así vivimos circunstancias difíciles, dolorosas? Aún así sufrimos. ¿Qué pasa? Primero, reconocer que no somos muy buenos, ¿sí? O somos no tan buenos como creemos que somos. Y lo otro, y acá apunta el mensaje del día de hoy, es que Dios desea nuestro sufrimiento. Es algo que tal vez pueda chocar a buenas y primeras, así como, ¿cómo Dios va a desear que yo sufra? ¿Qué padre va a desear que su hijo sufra? La Biblia es textual y dice que Dios desea un sufrimiento para nosotros. Leámoslo. 2 Corintios 7, 9 al 11. Ahora me alegra haberla enviado. Pablo está hablando de una carta, la carta que le envió, la primera carta a los Corintios. No porque los haya lastimado esta carta, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Dios desea que tenga tristeza. Hay una clase de tristeza que Dios desea que tenga, ¿sí? De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, ¿Dios desea nuestro sufrimiento? Sí, hay un tipo de sufrimiento que Dios desea que suframos. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación.
No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero, en contraparte, la tristeza del mundo... ahí está, ¿sí? ¿Ahí? ¿No? ¿O me adelanté? Ahí. Verdad, ahí está. Pero la tristeza del mundo, se me perdió acá, a la cual le falta el arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Hay circunstancias en donde sufrimos porque Dios desea que así sea, que suframos, ¿sí? Ahora, ¿ese sufrimiento es por un deseo sádico de parte de Dios? No, porque como leíamos acá, la clase de tristeza que Dios desea que suframos es la que nos lleva al arrepentimiento y a la salvación. Nuestro sufrimiento y nuestra tristeza que viene de parte de Dios no es una tristeza vacía, no es un dolor sin sentido, es un sufrimiento que tiene una esperanza de salvación y redención. Y la Biblia muestra a Dios como un Padre amoroso, y la manera en la que Dios se describe a sí mismo como un Padre amoroso es justamente castigando y disciplinando a los que ama. La Biblia dice que aquel que no ama a su hijo no lo disciplina, pero el que ama a su hijo sí lo disciplina. La disciplina es una muestra de amor divino hacia nosotros. Es una manera en la que nosotros podemos sentir el amor de Dios. Si Dios nunca nos disciplinara, sería un padre negligente. Y donde hay negligencia no hay amor. Entonces Dios muestra su amor justamente castigándonos, disciplinándonos. Es muy similar. O sea, no sé a qué niños les agrada con fervor y pasión ir al dentista, por ejemplo. No sé, no conozco al menos un niño que tenga deseos compulsivos por ir al dentista. Creo que no. Y por lo general no es una experiencia muy grata para el niño. Termina siendo un sufrimiento. Pero nosotros como padres, ¿queremos que vayan? ¿Queremos que justamente tenga ese dolor para que tenga una buena dentadura? Sí. ¿Deseamos que él sufra eso para su bien? Sí, justamente. Cuando tiene que ir al médico, lo tienen que pinchar, una vacuna. O quiero que mi hijo aprenda a andar en bicicleta, pero que nunca se caiga. No tiene sentido. Yo quiero que se caiga para que aprenda a andar en bicicleta, aunque eso le cause un llanto, un dolor pequeño, lo que fuera. Pero el dolor es parte de la vida, y desde una perspectiva divina, bajo la mano de Dios, ese dolor tiene un propósito, y es nuestra redención. Fíjense lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ese azota, la palabra, lo que significa es eso, golpe, es flagelar, es causar un golpe, causar un dolor. Eso es lo que significa literalmente. Hay pasajes o traducciones que minimizan esa palabra, el azote. Pero no, lo que significa es un golpe, directamente es eso. Y azota al que recibe por hijo. Salmo 119:75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El salmista entendía que sus sufrimientos eran conforme a su fidelidad. Dios es fiel y por esa fidelidad nos va a hacer sufrir. ¿Por qué? ¿Qué conexión tiene la fidelidad de Dios con el sufrimiento que pasamos? Y es que Dios hizo una promesa. Filipenses dice que el que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. Y en esa obra va a haber dolor. Y en su fidelidad, porque Él va a completar su obra en nosotros, nos va a hacer sufrir, nos va a hacer llorar. Hay una alabanza, puede que sea un poco chocante esta idea, pero cuando cantamos la alabanza del alfarero, por ejemplo, no suena tan chocante, pero dice lo mismo, que Él nos va a hacer llorar, que Él nos va a hacer sufrir, y lo cantamos bonito. Pero así, al menos sin música, suena un poquito más seco. Pero es eso, la Biblia nos dice que vamos a sufrir, pero nos da una esperanza. Y además le da una utilidad al sufrimiento, y es prepararnos para la eternidad. Leamos 1 Pedro 1:6 al 8. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Qué bueno, ¿verdad?
aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¡Qué malo! Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Tenemos que sufrir un tiempo breve. Ahora, alguien dirá, es que parece una eternidad el sufrimiento que tengo o las circunstancias que estoy pasando. Bueno, la Biblia y Dios nos dice, en verdad es breve, porque comparado a la eternidad de felicidad y alegría inmensa que vamos a vivir, este sufrimiento es nada. ¿Y cuál es el punto? Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucha más preciosa que el mismo oro. Esta analogía muestra también muy bien el por qué sufrimos. Así como un mineral, un material o cualquier, como aquí dice, el metal, el oro, es pasado por el fuego para ver su pureza, de la misma manera nosotros somos pasados por el fuego para medir nuestra pureza. Cómo está nuestra fe, cómo está nuestra devoción a Dios, cómo está nuestra paciencia, los frutos de Dios. Y ese fuego evidentemente quema, ese fuego arde, ese fuego duele. Y vamos a pasar por ese fuego. Pero al final, ¿qué pasa cuando el metal es pasado por el fuego y es trabajado? Sale algo hermoso, sale algo bonito. Y aquí dice, su fe, lo que va a resultar después, es mucho más preciosa que el oro. Ahora, si los sufrimientos, no todos, evidentemente, debemos aquí, si yo salgo en pleno invierno, está lloviendo, -2 grados bajo cero, a pie pelado afuera, y estoy 1 hora allí parado bajo la lluvia y me da una neumonía, yo no puedo decir, Señor, me estás probando. Porque esa es mi negligencia. Dios no me está haciendo sufrir nada, el que fue negligente fui yo. Debemos ser sinceros y reconocer cuando algo es nuestra consecuencia o es algo que ha escapado a nuestra mano y proviene de Dios. Debemos ser capaces y pedirle a Dios sabiduría para identificarlo y sinceridad de nuestra parte, ¿sí? Pero ¿qué hacer y cuál debe ser nuestra actitud ante estos males, entre comillas, que provienen de Dios? Job, que es uno de los personajes que ha sufrido mucho en la historia bíblica, nos da una buena clave. Ahí está. Job capítulo 2, versículo 10. Sin embargo, Job contestó a su esposa, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Nada. Ahora, Job está diciendo que de Dios provienen cosas malas. El texto no se demora nada en aclarar. Job no ha dicho nada malo. ¿Por qué? Porque sí, el mal, vuelvo a repetir, no proviene de Dios. El mal como concepto de mal, de algo que está torcido, de algo que es moralmente dañino, moralmente malo. Ese mal no es producido por Dios. Todo el mal es producido por nuestros pecados. El dolor, circunstancias difíciles, sufrimiento que podamos vivir, pruebas, vienen de la mano de Dios. Y la Biblia dice, Job no ha dicho nada malo, porque así funciona. Y esto es algo importante. Ahora, debemos hacer una salvedad sin quitarle crédito a Job. Esto lo dijo al principio. Recién venía fresquito y Job dijo, Dios da, Dios quita, alabado sea Dios. Ahora, un par de capítulos más adelante, Job está bien desesperado. Pero salvemos eso y quedémonos acá. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno? ¿Y lo malo qué? ¿No lo vamos a recibir? Porque si Dios nos da algo, ¿es bueno o malo? Es bueno. Todo lo que nos da Dios es bueno. Ahora, la cosa cambia desde nuestra perspectiva, porque si Dios me da un trabajo muy bien remunerado, muy tranquilo, en donde tengo mucho tiempo libre, puedo estar en mi casa, puedo estar en la iglesia, no tengo problemas económicos, me dan muchas facilidades, ¿eso es algo bueno que me dio Dios? Sí. Ahora, ¿y si fallecen mis hijos y fue voluntad de Dios? ¿Es algo bueno o malo? Si viene de Dios, es algo bueno. Todo lo que proviene de Dios es bueno. Y ese es el punto de Job. ¿Vamos a recibir solo lo que nos agrada? Porque el punto de Job no es en lo que es bueno o malo, porque de Dios todo es bueno. Ese es un punto. Todo lo que Dios nos da es bueno. Todo. Ahora, que nos agrade o no es otra cosa. Y eso depende de nosotros. Y la pregunta de Job, ¿vamos a recibir lo que a nosotros nos gusta solamente? ¿Y lo que no nos gusta lo vamos a rechazar? Si Dios me da algo que yo no quiero, ¿lo voy a rechazar? Si Dios me da algo que no me gusta, ¿lo voy a rechazar? Job termina diciendo, no podemos. Porque todo lo que Él nos da
es bueno. Y ese es el punto acá. Nosotros, si Dios nos bendice, y quiero que tratemos de cambiar un poquito nuestra mentalidad, porque si Dios, vuelvo a repetir, me da un buen trabajo, muy bien remunerado, yo me voy a parar delante y voy a decir gracias a Dios porque Él me dio un buen trabajo, y le doy gracias al Señor por eso. Pero si viene una catástrofe a mi vida, yo no me voy a parar y voy a decir gracias, Señor, porque mis hijos murieron. Porque nadie agradece por lo malo, porque pensamos que no es una bendición. No estoy diciendo que los hijos mueran sea una bendición. Lo que estoy diciendo es que lo que provenga de Dios es bueno. Y si fue su voluntad que así sucedieran las cosas, lo vamos a ver más al final, Dios terminará transformando todo, siempre, todo para nuestro bien. De manera que lo que nos sucede, sea voluntad de Dios, es bueno, ¿sí? El punto de Job es, debemos recibir todo lo que venga de Dios, ¿sí? Todo lo que venga de Dios. No podemos seleccionar, no es un buffet en donde Dios te ofrezco todo esto, escoge lo que tú quieras. No, es el paquete completo o nada. No puedo yo hacerme una ensalada con todo lo que Dios me ofrece. Debemos recibir todo lo que Dios da. Es una verdad. Muchas veces, muchísimas veces, el sufrimiento que vivimos es un misterio. No sabemos por qué lo estamos viviendo, no sabemos para qué lo estamos viviendo y no tenemos idea cómo vivirlo, porque es difícil. Y tampoco podemos menospreciar el dolor de otros, pero el luto, la enfermedad, una catástrofe que escapan a nuestros actos, a nuestra mano, causa incertidumbre en nosotros. Es un misterio por qué Dios permite. Y quiero que al terminar el mensaje, si en algún momento vivimos una circunstancia, porque nuestra pregunta es ¿por qué lo permites? Y tal vez la pregunta no es, las preguntas son válidas, pero tendemos a preguntar solo ¿por qué lo permites? Pero bajo esta perspectiva es ¿por qué lo hiciste? Porque no es solo que Dios permita algo, es que Dios haga algo. Cuando uno dice es que lo permitió, es que tal vez no quería, pero lo permitió, es que hay veces en las que Él sí lo quiere. Y Él es soberano en eso. Y eso es un misterio para nosotros. Porque ¿quién le causó todo el mal a Job? Todo el mal. ¿Quién fue? ¿No fue Satanás? ¿O fue Dios? ¿Quién fue? Otra pregunta. ¿Quién mató a Jesús? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿O fue el Padre? Fue Dios. Fue Dios. Fue Dios. ¿Dios va a permitir algo que Él no quiere? Es una discusión un poco compleja, pero nuestro sufrimiento, y es el tema de hoy día, cuando viene de Dios, es su voluntad, nuestro sufrimiento. No es algo que Dios permita, es que se me escapa a mis manos, no puedo hacer nada. No, Él metió sus manos, Él hizo algo para que nosotros suframos con un propósito, con nuestro bien y para su gloria. Pero Él intervino. Y el punto de Job es, ¿vamos a recibirlo? Deberíamos recibirlo, porque es para nuestro bien. Ahora, vamos a ver respuestas en la Biblia de personas que intentaron cuestionar la voluntad de Dios, ¿sí? De alguna forma, en distintas circunstancias. Y vamos a ver cómo Dios les responde, porque es un misterio y a veces la Biblia da una respuesta y a veces no es la respuesta que buscamos, pero deberíamos contentarnos. Juan, capítulo 2, 21, verso 20 al 22. Pedro es restituido. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Tienes 3 oportunidades. Y luego de eso está esta conversación. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, ¿sí? El autor del mismo evangelio. El que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? ¿Cuál es tu voluntad para él? Fíjense la respuesta de Jesús. ¿Qué te importa?, le dijo Jesús. En pocas palabras. Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Esa fue la respuesta de Jesús. Pedro, porque Jesús le había revelado su voluntad a Pedro. Es Pedro, tú vas a morir. Eso le dijo en pocas palabras Jesús a Pedro. Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Y Jesús le advierte, dice, tú te escapaste en una oportunidad, pero va a llegar una nueva oportunidad en donde tú no vas a poder escaparte y tú vas a morir. Y en ese contexto, Pedro le dice, ¿y este de acá atrás? ¿Irá a morir también? ¿Le va a pasar algo malo también? Y Jesús le dice, ¿qué te importa? Solo tú sígueme.
Sigue. Esa es toda la respuesta de Jesús a Pedro. En nuestros sufrimientos o circunstancias podemos llegar a preguntarnos, ¿por qué a nosotros y al otro no? ¿O por qué a él? ¿Por qué él se curó tan rápido? ¿Por qué él sí fue sanado y yo no? ¿Por qué a él sí hubo un milagro y en mí no? ¿Por qué a él sí le respondieron y a mí no? Muchas veces la respuesta de Jesús va a ser esta misma. El trato que yo tenga con cada uno de las personas es mío. Tú sígueme. Esa es toda la respuesta de Jesús. Vamos a otra. Romanos 9:20. En un contexto en donde Dios está diciendo que Él es soberano para elegir salvar a quien Él quiera. Ese es el contexto de este pasaje. Y en una especie de cuestionamiento, ¿cómo Dios va a elegir al que Él quiera? Está este pasaje. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? ¿No es Dios soberano para hacer lo que Él quiera, con quien quiera, donde quiera y como quiera? Él es soberano en todo, completo, aún en nuestros dolores, y eso debería darnos calma. Aún en nuestros dolores Él sigue siendo soberano. Aún en nuestros sufrimientos Él sigue siendo soberano. Y por último, y es la lectura más larga y ya estamos terminando, volvamos a Job. El mismo Job que dijo, bien, Dios, tú das, tú quitas, alabado sea tu nombre, recibiremos solo lo bueno y lo malo. Un Job que aparentemente es muy resistente y soporta muy bien las dificultades. Mientras va avanzando el relato, Job se empieza a poner un poquito más fuerte en su lenguaje, porque comienza a cuestionarse. Entre la conversación de sus amigos que lo cuestionan constantemente, él termina diciendo, esto no es justo lo que me está pasando, porque yo no he hecho nada malo. Y Job sabía, y era verdad, no había hecho nada malo. ¿Por qué entonces le pasaba lo que pasaba? Exijo que Dios mismo venga y me responda. Y Dios le da una respuesta, no la vamos a leer entera porque son varios capítulos de respuesta, pero vamos a leer varios pasajes. Los voy a leer acá para ir completamente. Dios le responde a Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo ya que sabes tanto. ¿Por qué no dices que esto es injusto? ¿No dices que crees saber por qué pasan y por qué no pasan las cosas? Respóndeme, ¿no sabes tanto? ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todas esas cosas? En otro momento dice, ¿eres tú el que le pone al mar el límite? ¿Eres tú el que le dice al día cuándo iniciar, a la noche cuándo iniciar? ¿Eres tú el que les da alimento a las bestias del campo? ¿Eres tú el que hace que los peces naden, que hace a las aves volar? Dímelo, ¿eres tú? Entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Ahora, Dios pudo haber dicho, correcto, muy bien, hasta aquí queda. Pero Dios dice, el Señor le respondió a Job desde el torbellino, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. En pocas palabras, Dios le dijo, afírmate los pantalones porque yo no he terminado. Y Dios sigue cuestionando a Job. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puedes tronar tu voz como la suya? Entonces Job respondió al Señor, vuelvo a repetir, estoy sintetizando toda la larga conversación. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Esa es la respuesta que Dios le da a Job. Ahora, ¿por qué Dios da esta respuesta a Job? Bueno, Él es soberano, Él sabe por qué. Pero Job estaba preguntando, básicamente, ¿por qué me está pasando esto? Esto no es justo. Y cuando Job dice esto no es justo, Job, sabiendo que es Dios el soberano, lo que Job está haciendo es cuestionando a Dios. Porque si lo que me pasa no es justo y Dios es el que decreta y dictamina las cosas, entonces es Dios el injusto. Y ahí Dios se le aparece y le dice,
¿Eres tú el que gobierna todas las cosas? ¿Eres tú el que hace todo este mundo funcionar? ¿Eres tú el que ha creado todo lo que existe? ¿Eres tú el que lo sustenta? Porque yo soy el que lo hace. Y pretendes cuestionarme, no por un sentido de aplastar a Job, porque Job estaba cuestionando el gobierno de Dios. Eso es lo que Job estaba cuestionando, al decir que era injusto lo que le pasaba. Si es injusto, o Dios pestañeó en ese momento y pasó por alto lo que está mal, o él está siendo un mal gobernador. Y Dios le está diciendo, yo hago todo esto, ¿quieres hacerlo tú? Porque parece que tú eres muy sabio, parece que tú lo harías mejor. Adelante, inténtalo, responde lo que yo te estoy preguntando. Y Job termina diciendo, me tapo la boca, porque hablé cosas que no entendía. Pensé que Dios no estaba al tanto, que Dios no controlaba nada, y Dios es soberano. Cuando Job dice, solo de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven, ¿a quién vio Job? Al Dios soberano, que tiene todo en su mano, incluso sus dolores, su aflicción, su injusticia está en la mano de Dios. Y Job lo contempló. Y Job dijo, yo no entendía. Y es mejor que guarde silencio y me incline ante este Dios que es soberano. No es fácil soportar las dificultades que provienen de Dios. Debemos mirarla como una muestra del amor divino, porque al que ama, a ese disciplina. Y si Dios nos está haciendo pasar por circunstancias difíciles, algo quiere probar y disciplinar en nosotros. Y así como Job guardó silencio, deberíamos hacer lo mismo. Y confiar y descansar que lo que sea que estemos viviendo, aunque no lo entendamos, aunque no sepamos por qué ni para qué, debemos creer y confiar que es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios es soberano. ¿Vamos a sufrir? Sí. Y cuando salgamos de esta prueba, nos vendrá otra. Porque de eso se trata esta vida. Es un proceso de pruebas tras pruebas. Pero como dijo Pedro, es necesario que padezcamos por un poco de tiempo. Pero luego nos espera la eternidad con Dios. Este dolor que sufrimos, que viene de Dios, nos prepara para la eternidad. Es un dolor que produce la esperanza de que un día no habrá más llanto, no habrá más dolor, de que un día estaremos con Él eternamente y de que Él juzgará todo mal y estaremos con Él para siempre. Vamos a ver en los mensajes posteriores cómo la ceguera del ciego realmente fue para la gloria de Dios. Porque ese es el punto, nuestros sufrimientos son para su gloria. Hay una alabanza que dice, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Cuando estemos en el proceso de la prueba, en el dolor, en la aflicción, la oración más común es, sácanos Señor de aquí. Sácame de esta prueba, sácame de este dolor, sácame de esta tormenta, o calma la tormenta. Pero si la provocó Dios, ¿por qué yo le pediría a Dios que me saque de donde Él me puso? Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento y vemos, por ejemplo, Pablo, que en sí sufrió un montón, no hay una sola oración de Pablo en donde Dios diga, Señor, sácame de acá. Ninguna oración de Pablo es así. Y el modelo principal, Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Sí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando estemos allí, una oración tal vez más sincera conforme a la gloria de Dios es, no entiendo por qué me pasa esto. Ayúdame a aceptar que viene de ti. Ayúdame a confiar en que tú eres soberano aún en mis debilidades y sufrimientos y que tú seas glorificado a través de mi aflicción. Porque es Él el que merece gloria en todo momento y en todo lugar, en toda circunstancia. Amén. Vamos a orar por su palabra. Dios es soberano y perfecto. Y algo importante, al principio decíamos que el milagro principal no fue la sanidad precisamente del ciego. ¿Cuál era el milagro principal? Que Jesús lo vio. Y en nuestros sufrimientos, Jesús nos ve. Sus ojos están puestos sobre nosotros, en nuestro dolor, en nuestra tribulación, en nuestras incertidumbres, en nuestras dudas, en nuestra inquietud, en todo nuestro
sufrimiento, sus ojos están sobre nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y en la historia de Job, sí fue Dios, pero el que metió la mano para hacer el mal fue Satanás. ¿Sí? La alabanza que vamos a cantar más adelante, en una parte dice: aun cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Porque si Dios desea nuestro bien, aún el peor mal de Satanás será transformado para nuestro bien. Porque Dios es soberano. Amén. Vamos a orar.